Claudio Martínez, periodista, productor de TV y radio, tengo acá el dossier, ganó 15 premios No, esto debe estar mal. Nadie puede ganar 15 premios Martín Fierro, ya me lo dirá él, pero acá dice 15. Ganó 15 premios Martín Fierro, 3 premios Tato y 14 Fund TV. Digo, ¿cómo será el anaquel donde están? Bueno, fue productor general de los debates presidenciales en 2015 y 2019. Se desempeñó como subsecretario de Medios Públicos. Actualmente es director ejecutivo de la TV Pública. Hola, Claudio. Hola, Quique. ¿Qué haces? Qué gusto. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Es verdad que es 15? Y sí, pues son muchos años también. Repartidos los años no son tantos. No, claro, es cierto, es cierto. Y aparte, uno cada 3, 4, por ahí. Sí. Tuve la suerte de formar parte de proyectos que generaron programas prestigiosos con muchos premios. Sí. ¿Viste? Por ejemplo, la fortuna, la dicha, el privilegio de trabajar con Adrián Paenza. Ah, claro. De esos 15 que vos ves ahí, 6 son de nuestra tarea en común. Qué maravilla. De Científicos Industria Argentina, Sí. de Laboratorio de Ideas, de cosas que fuimos en nuestra larga amistad y colaboración profesional haciendo juntos. ¿Y dónde estabas trabajando cuando la guerra de Malvinas? Pasaron 40 años. ¿Qué hacías en ese momento? El 2 de abril de 1982, Sí. yo era el soldado conscripto clase 63 Claudio Martínez, Ajá. que acababa de entrar hacia 28, 29 días Sí. a la instrucción militar en el cuartel de La Tablada. Sí. Por lo tanto, ese 2 de abril, muy temprano, como siempre, la instrucción se hacía en el campo al final del regimiento de La Tablada. Estábamos todos en pequeñas carpitas de dos conscriptos. Nos levantaron ese día muy temprano y en el discurso de cada mañana, el coronel a cargo nos dijo que acabábamos de entrar en guerra con Malvinas. Por lo tanto, esa era una noticia que para pibes de 18, 19 años Sí, que estaban sí. entrando recién a la conscripción, Papá. era una noticia que tenía un impacto particular, porque nos miramos todos y dijimos, vamos a la guerra. Y Eso. aparte, la arenga del coronel era, prepárense soldados, van a la guerra. Así que es un día... ¿Qué sintieron? ¿Una mezcla de miedo? Vamos que lo tenemos, agrandados. Bueno, no era lo mismo para nosotros que para cualquier otro ciudadano, porque de algún modo al estar bajo bandera, como Sí, se decía en ese sí. momento, los que hacíamos el servicio militar, estábamos de algún modo en la reserva para hacerlo. Obviamente se vivían días de mucha euforia patriótica, los que estábamos ahí, y frente a ese estímulo que era la palabra de un oficial muy subida de tono, lo primero que era, bueno, el orgullo, soldados tengan orgullo, ustedes van a pelear por la patria, bueno, obviamente era un orgullo, pero también, obviamente, éramos pibitos. Sí. Yo soy de enero, tenía 19 años, así que la verdad que había mucho miedo. Mi familia, obviamente, mi viejo, mi novia, mi hermana, todos estaban con mucho miedo porque había una posibilidad fuerte de que pudiéramos estar movilizados. Sí. No era inmediata porque nosotros casi no teníamos instrucción militar, estábamos justamente Sí, en la instrucción. 28 días es Sí, nada en nada. instrucción. Ni habíamos agarrado, todavía no habíamos empezado las instrucciones de tiro. Sí. Mirá lo que te digo, o sea, no habíamos manejado armas. Entonces, bueno, había un temor. Estaba lejos porque la generación, la clase que protagonizó la guerra fundamentalmente era la 62, yo era la 63. Sí. La 62 estaba esperando que nos instruyan a nosotros para irse. Ajá, y se encontró claro, con la guerra. Claro. Por lo tanto, bueno, fueron, digamos, meses entre el 2 de abril y el 14 de junio Sí. muy difíciles, Ujú. de mucha incertidumbre, de no saber qué era lo que podía pasar. Yo tuve la suerte de que mi destino terminó siendo el comando en jefe del ejército, porque por las habilidades que yo tenía, hablaba idiomas, escribía máquinas, hacía Claro. pintaba Sí. para periodista, por Sí. lo tanto... Si el recuerdo era que con esas habilidades lo pasabas un poco ibas mejor. a una oficina. Yo Sí, terminé sí. en una oficina en el comando Sí, en jefe. claro. Pero igual fueron nada. Sos obras. Todo ese año como que fue muy difícil porque fue el año, digamos, esos meses entre abril y junio, con esa incertidumbre, Sí. con esas pesadillas que venían de, bueno, en cualquier momento
te vas a las islas, porque Claro. era el discurso. Claro. Y si se prolongaba el conflicto, muy probablemente hubieran echado mano de la clase 63 y hubiese estado ahí. Sí. Y después fue muy entre comillas, Quique, el privilegio de ser testigo de lo que pasaba dentro del comando en jefe del ejército, claro. que era el lugar donde estaban el comandante del ejército, todos los más altos oficiales y todo, yo hice el post-Malvinas y parte de la transición democrática haciendo la colimba y viendo lo que ya había, la transición entre lo que había percibido de movida, que era ese poder tan duro de los militares ejerciendo el mando antes de Malvinas, al deterioro de ese mismo poder, al desgranamiento. Y lo de viste ese en el corazón de, claro. de la cosa. Y aparte, como tenía ese trabajo de oficina y andaba llevando papeles de un lado a otro, de repente presenciaba discusiones o gente muy sacada, porque había gente que había estado en Malvinas y que reprochaba cosas de lo que había sido la conducción de... O sea, fue un momento que después para mi carrera periodística obviamente fue muy nutritivo, pero personalmente para un pibito te la regalo. Mucho desorden presenciaste ahí adentro. Sí, claro, mucho desorden, mucho deterioro y mucho de lo que empezaba a ser la desbandada. Sí, digamos, claro, ¿no? claro. Y los preparativos para la negociación con las fuerzas democráticas. ¿Y después qué pasó? ¿Terminaste la colimba y empezaste a trabajar de periodista o te metiste en algún lugar? ¿Cómo fue? Mirá, yo antes del servicio militar estaba terminando el secundario, pero al mismo tiempo era profesor de inglés en una escuela primaria. Y cuando terminó la colimba, pasó algo muy significativo. Yo ya, durante la colimba, empecé la carrera de periodismo. Ajá. Y yo escribía. Y de repente estaba vestido de soldado y compraba una revista. Vos, tal vez que sos grande como yo, te acordás de una revista que se llamaba Mate Amargo. Sí, bueno, por supuesto. Yo compraba Mate Amargo, Sí. una revista muy de izquierda. Uh-huh. Leyendo Mate Amargo hice concurso para nuevos periodistas y qué sé yo. Entonces yo me anoto, había que mandar por correo, llevar una nota X. Y el premio era publicártela y pagarte la colaboración. Entonces dejé mi teléfono de la casa de mis viejos y... ¿Con o sin esperanzas? No, nada. Me tiro con un lance. algo de esperanza. Vamos. A mí me gustaba lo que escribía. Sí. Y mando firmada con mi nombre, etcétera, doy mi número de teléfono y me llaman a la semana, 10 días, me dicen, bueno, usted ganó el concurso. Apa. Preséntese porque, nada, lo queremos conocer. Yo salí a las 5 de la tarde del comando en jefe vestido de soldado, con birrete y todo, y me presento en ese lugar y los tipos me miran. Claro, dicen, y soy Claudio Martínez, el de la nota. Me dice, no, pibe, firmá con seudónimo mejor. Y tuve que firmar mi primera nota la firmé con seudónimo. Porque, claro, me dijeron, su ¿Qué boleta. seudónimo? Bueno, me puse Martín, que sería el apócope del apellido paterno, Martínez. Ajá, sí. Montt, que es el apócope del apellido materno, que es Montepeloso. Martín Montt, los dos apellidos cortitos. Pasaron 40 años. Poquito. Pasaron 40 años. ¿Qué fuiste viendo de la historia argentina en estos 40 años respecto de Malvinas? Digamos, pasamos por muchos periodos totalmente distintos. Yo siempre indago en el cuerpo social, en el que me incluyo. Claro. Y quiero ser crítico de ese cuerpo social. ¿Qué viste? ¿Qué percibiste? Una historia zigzagueante con relación a la guerra. Primero, digamos, el desconocimiento y el rechazo a la guerra, porque bueno, fue la reacción que tuvo la sociedad frente a la dictadura y que le permitió desde ese trauma abordar la transición democrática. Quiero decir, el rechazo a la dictadura después de Malvinas, Sí. El primer hito, digamos, en términos muy generales, fue Malvinas.
digamos, Sí, el papelón de Malvinas, el dolor de Malvinas. Sí. Un rechazo que obviamente tenía que ver con el rechazo a las juntas militares que habían decidido la guerra, pero que también fue un desconocimiento y diría casi un desprecio de los excombatientes muy injusto y muy doloroso. Pero Mucho ojo destrato. con Plaza de Mayo, Claro. banderitas, Sí, claro. mucha gente y Galtieri en el No, balcón. por supuesto. ¿No? Pero bueno, eso hubo también una plaza del 14 de junio Sí. en otro sentido. Sí. ¿no? Y había habido una plaza de fines de marzo en otro sentido que era un reclamo Por de eso la decís CGT. zigzagueante. Zigzagueante en ese momento, pero a lo largo de la historia. Y lo que digo también es, bueno, después vinieron otras cosas, porque después de ese primer rechazo vinculado con la guerra, que fue lo primero de lo que se agarró la sociedad para decir basta, vamos a la democracia, bueno, apareció lo que muchos, y me incluyo como casi un adolescente, no habíamos visto en términos de los derechos humanos, por ejemplo. Claro. Ni hablar de la debacle económica, la deuda externa, Sí, etcétera. Bueno, sí. dentro de todo ese paquete creo que Malvinas tuvo ese uso de algún modo por parte de la sociedad de poner mucha distancia con el hecho y rechazarlo en el paquete de rechazo a los militares. Ahora, me parece que con el tiempo eso fue evolucionando hacia otros lados. Me parece que la sociedad fue comprendiendo que los excombatientes requerían ser abrazados, que requerían ser contemplados, que tenía que existir un lugar como este, que es el Museo Malvinas, de homenaje a los excombatientes, independientemente de la decisión de la Junta que los mandó a pelear. Ajá. ¿No? Y también lo que fue apareciendo en el tiempo, de modo también zigzagueante en la medida en que tuvimos gobiernos de distintos signos en estos 40 años, fue la reivindicación de la soberanía, que también fue desde una reivindicación razonable del gobierno de Alfonsín a digamos, el paquete de relaciones carnales en el gobierno de Menem, donde se recuperaron las relaciones con Gran Bretaña y se desinfló el reclamo de soberanía, algo que con los gobiernos kirchneristas volvió a escena, se creó la Secretaría de Malvinas, hubo una reivindicación y una lucha diplomática mucho más plena, y gobierno de Macri que llegó a decir que las islas molestaban casi. Sí, claro. O hasta ahora Patricia Bullrich diciendo que, bueno, entreguemos Malvinas y que nos manden vacunas. Pero todas las cosas que describiste tienen un tufillo oficial, digamos. Yo digo, la gente en general se acuerda de Malvinas, piensa en Malvinas, piensa en las cosas que hicimos y que no hicimos por los soldados de Malvinas, los desprecios. ¿La gente piensa en esto? Yo, Quique, no tengo una respuesta contundente. Yo creo que ese pensamiento es muy heterogéneo. Y depende mucho de qué lugar del país lo hagas. A mí me sorprende mucho ver lo malvinero que es la Patagonia. Ahí está. La Patagonia es un lugar muy malvinero y cuanto más te acercás a Tierra del Fuego, más todavía, digamos. Hay lugares del país que lo sienten, lo han vivido, sociedades que lo han vivido y lo recuerdan como algo muy cercano. Litoral también, Corrientes, Chaco, pero bueno, depende, mucho excombatiente también de esa zona, ¿no? Claro. Por los regimientos de los cuales surgieron los combatientes. Así que yo veo una respuesta muy heterogénea. Y en este año, que digamos me toca a mí, viste, uno a veces aparece en lugares donde tiene la posibilidad de disfrutar de determinados privilegios. A mí me tocó, por ejemplo, ser el director de la televisión pública cuando cumplimos 70 años, un hito. Me toca ahora también dirigir la televisión pública en el año de Malvinas, cuando es obvio y es necesario que los medios de comunicación y muchos más los medios públicos tengan un rol importante en la recuperación de la memoria. Entonces yo eso lo vivo con mucho orgullo, con mucha responsabilidad y también tratando de interpretar por dónde pasa el sentimiento. Vos sabés que hay como un debate público, oficial, que no está tan expuesto sobre qué celebramos y qué recordamos este año. Hay un cierto grupo de personas
me parece que con muy buen criterio, que dicen que la guerra no sea la protagonista central. O sea, y es difícil porque son los 40 años de la guerra, no son los 40 años de, no sé, de la primera presentación en la ONU. Claro. Entonces, pero están, digamos, es muy interesante a la hora de construir contenidos, que es en definitiva lo que nos toca a nosotros, tratar de entender por dónde, digamos, cuáles son los caminos para recorrer, cómo volver a conmover a esa sociedad, qué cosas recordar, qué elementos. Y hay un debate interesante entre compañeros para ver, bueno, a ver hasta dónde hablamos de la guerra, hasta dónde hablamos de la soberanía, hasta dónde intentamos asomarnos a un futuro con la Argentina recuperando las islas como digamos, un futuro posible. Hasta hay un trabajo estético olvidado, ¿no? Malvinas siempre está tras un manto de neblina, son unos pedazos de roca con el mar embravecido, todo es gris. Pajarracos allí, pozo de zorro, recuerdo de soldados, todo es triste, ¿no? Yo no sé si se puede inventar otra imagen, digamos, otra épica para querer ese lugar. No se puede defender lo que no se quiere o lo que no se conoce. Y no lo conocemos porque siempre está esa neblina y esa cosa lejana. Sin embargo, yo creo que hay mucha luz. Hay mucha luz en las historias personales. Ajá. Justamente nosotros desde la televisión pública elegimos tenemos un equipo de documentalistas y eligió un camino de 6 documentales de media hora que se llama Malvinas y yo. Ajá. Y que son Malvinas en primera persona. Y son historias que tienen que ver con la guerra o tienen que ver con un fotógrafo, con un periodista que hizo una cobertura para el canal mismo o con la historia de la censura en la televisión pública. O con una enfermera o con un marino mercante o con historias de gente, no necesariamente los que pelearon o que van a estar, pero sí es la dimensión personal. Y en esa dimensión personal es posible encontrar otros tonos. Claro. Okay. Ahí me parece que es posible. Sí. Porque nada, es la luz de cada persona, digamos. Y a veces los relatos oficiales, aunque sean muy redondos, están bajo el manto de neblina. Claro. Y grises, digamos. ¿Puede haber alguna articulación en ese recupero, en esa noción de soberanía? ¿Puede haber alguna articulación por fin con la educación, por ejemplo? Y articularlas, no somos de articular mucho nosotros los argentinos, pero en este caso digo, ¿no? La cosa pública, la televisión pública, la educación, el arte, la música y empezar a pelotonar cosas. Sí. Me parece que es bastante por ahí y que hay ideas en ese sentido. Digamos, nosotros vemos la parte más audiovisual que nos toca, pero también vemos porque participamos de una mesa interministerial, institucional, de la radio pública, la TV pública, los canales educativos, está el Ministerio de Educación, el Ministerio de Ciencia. O sea, hay una intención de este año Malvinas que inauguramos el 3 de diciembre acá en este mismo museo. Hay una decisión de que haya una idea un poco más coral a la hora de que no sea una idea solamente militar o solamente de reivindicación de Cancillería, sino que entre por el lado de la educación, entre por el lado del arte, entre por el lado de la ciencia, digamos. Hay mucho vinculado con las islas que podemos contar. Gracias, Claudio. Gracias, Quique, un placer.